Hola, bienvenidos a este curso de Big Data Hadoop. Como comentaba en el vídeo de introducción, presentándoos un poco el curso, lo que aprenderemos durante toda esta formación va a ser cómo instalar una infraestructura de Hadoop para poder utilizarla en un entorno conocido como Big Data, ¿de acuerdo? Aunque el curso va a ser eminentemente práctico, durante estos dos primeros capítulos voy a intentar introduciros en el marco teórico, ver un poco qué es Big Data, qué es Hadoop, qué características tiene, qué es necesario para poder luego aprovechar el resto del curso y saber un poco de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que estamos dentro de la primera parte del curso, lo primero que tengo que contaros un poco es qué es Big Data. ¿Qué significa Big Data? Porque ahora todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo maneja Big Data, todas las empresas quieren estar en el Big Data, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es realmente Big Data? Bueno, en realidad Big Data es una filosofía, un tipo de tecnología que luego veremos que podemos aplicar con productos como Hadoop. Pero Big Data lo que quiere decir básicamente es que tengo una cantidad enorme de datos, ¿de acuerdo? Pero no solo enorme, sino que además son datos que pueden ser no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente, si nosotros tomamos una base de datos típica, relacional, un Oracle, un DB2, un MySQL, nos encontramos con que esos datos están en forma de tablas, de columnas, es decir, están muy estructurados, están muy relacionados y tienen una estructura muy concreta. En cambio, por ejemplo, si yo lo que quiero es extraer información pues de tweets o de Facebook o de datos, por ejemplo, que puedo extraer de blogs o de forums, ¿de acuerdo? Esos son datos no estructurados, puesto que no tienen una estructura muy concreta, ¿de acuerdo? Big Data está orientado, encaminado a poder extraer información interesante o a poder extrapolar información de ese tipo de datos, ¿de acuerdo? ¿Y qué datos pueden ser esos? Pues, por ejemplo, lo que os acabo de comentar, redes sociales, datos del uso de móvil, internet, sensores físicos, datos científicos, es decir, cualquier tipo de información a la cual yo pueda acceder y de la que quiera extraer algún tipo de información. Para que os hagáis un poco idea, aquí tenemos una transparencia sacada de internet donde se puede ver lo que se genera en un solo segundo solo en el mundo de internet. Vemos aquí pues un poco los tweets que se hacen, las horas de vídeo que se pueden ver durante un solo segundo, los ficheros que se salvan en Dropbox, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de una cantidad ingente de información, ¿de acuerdo? Una cantidad tan enorme que es muy difícil de procesar y de extraer, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos utilizar metodologías tradicionales. ¿Por qué? Porque todas estas imágenes, bases de datos, correos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Veis que es información tanto estructurada como no estructurada, es decir, información que yo puedo extraer de datos totalmente dispares o bien de mis bases de datos tradicionales. Todo esto lo voy a procesar y lo voy a meter dentro de un entorno Big Data. ¿Para qué? Para poder procesar esa información y extraer la información que necesito. Si hablamos de Big Data, hablamos de tres Vs. ¿Qué son los tres Vs? Volúmenes, ¿vale? Cuando hablamos de Big Data hablamos de volúmenes gigantescos, terabites, petabites, que con sistemas tradicionales serían muy difíciles de manejar. Hablamos de una gran variedad de información, ¿de acuerdo? Aunque estamos aquí hablando de datos no estructurados, como puede ser un tweet, pero también puedo tener datos, por ejemplo, semiestructurados. Por ejemplo, ficheros de log de mis servidores web, de los cuales quiero extraer información, pues poner un ejemplo para ver qué tipo de uso se hace de mi página. Y también datos estructurados, ¿no? De mis bases de datos tradicionales. Y por último, la tercera V es la velocidad. ¿De acuerdo? Lo que se pretende es que esa cantidad de información, si yo la intentara atacar por métodos tradicionales, no tendría tiempo suficiente para hacerlo, ¿de acuerdo? Mientras que con este tipo de tecnologías voy a poder recuperar información de una manera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con tecnologías tradicionales, es decir, de los superordenadores que tenemos, no podemos llegar, por mucha máquina que queramos tener, no podemos llegar a extraer esa información. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar informática distribuida. Vamos a distribuir datos y procesos, ¿de acuerdo? Que es en lo que se basa Big Data Hadoop, ¿de acuerdo? Esto es un poco, digamos, las características de los entornos distribuidos con respecto a los grandes servidores, ¿de acuerdo? Bueno, y por lo tanto, como tecnología que vamos a ver durante este curso es Apache Hadoop. Hadoop es la traducción a nivel tecnológico de Big Data, ¿de acuerdo? Hay otras infraestructuras de Big Data, pero realmente Apache Hadoop es sinónimo ahora de Big Data, de manera que la mayor parte de las infraestructuras que hay hoy día en el mercado están basadas en Hadoop. Y eso es lo que vamos a ver durante el resto del curso. Espero que lo aprovechéis y que lo disfrutéis bastante.